Solamente solo en Asunción, más de 600 familias están siendo afectadas por las inundaciones. En los últimos días, alrededor de 10 familias salieron de sus hogares, se ubicaron en zonas más altas y fueron a parar frente al Parque Caballero, donde están instalando sus casas provisorias. Más detalles, Sergio, te escuchamos. Así es, y fíjense cómo ya las chapas y las terciadas, al igual que las maderas, están siendo apuntaladas poco a poco a lo largo de las plazoletas que están frente mismo al Parque Caballero, aquí en Asunción, sobre la avenida Artigas. Esto teniendo en cuenta que las aguas ya están subiendo cada vez más. Lo que se tiene estimado en Asunción, hasta el momento, según meteorología, es una crecida del agua ya que alcanza los 4 metros con 87 centímetros. El estimativo es 5 metros con 50, lo que se prevé para este mes de junio, por lo menos en las próximas semanas. Ya como verán, hay por lo menos 10 familias que construyeron todas sus casas precarias y vamos a conversar con una de ellas que ya prácticamente está, según me había comentado, ya va a ser una semana que están aquí y bueno, la situación que se vuelve otra vez cíclica, que vuelven a estar en lugares públicos y con muchas necesidades. Así es, nosotros necesitamos ayuda. Yo, por ejemplo, no tengo electricidad. Miramos, esta casa está con alfombra nomás. No tenemos ayuda. Yo veo mi techo, en parte sacamos todito nuestra casa lo que teníamos. Anteriormente no era así. Teníamos ayuda, necesitamos ayuda. ¿No? ¿La municipalidad no se está manifestando? Nada. ¿Ni la CEN? Ni la CEN, nada nos ayuda en este año a nosotros. Se habla prácticamente más de 600 familias, ¿verdad? Y estamos más o menos 10 familias, pero está viniendo más. ¿Cómo pasa un ratito para mostrar la casa? Así están viviendo ahora, vamos a entrar, permiso. Muchos inclusive están teniendo sus animales también, tuvieron que traer sus gallinas para poder salvar. Y así están viviendo con el permiso de la señora. Los techos que en cualquier momento van a gotear más todavía. Sí. Tiene todo. Bastante precaria la situación. El piso es solamente del empastado, de la plazoleta aquí de la avenida Artigas. Y bueno, ¿en cuántos días pudiste transportar todo? Y yo más o menos una semana me costó. Encima que yo le pedí ayuda para que me pudiera traer mis cosas, nada, no me trajeron. ¿Tienes niños también pequeños? Tengo 3 criaturas, tengo. Estar con el tema del resfrío. Y estamos tocando el pecho, gripe y eso, que hay muchas horas con este tiempo. Además la humedad y este clima. Más la humedad, más el clima, nosotros necesitamos ayuda, así se puede ver nosotros al presidente, así no hay una ayuda para nosotros. Cada año así le pasa a usted también. Y además de cada año, pero en este año nos dijo a nosotros que vamos a tener vivienda, ¿verdad? Cada año nosotros nos dice, pero nunca nos cumple. Ojalá que en este año cumple esa Navidad con nosotros. Es San Vicente y lo que están esperando también que, al igual que Barrio San Francisco, tener un lugar ahí o no, el que se está construyendo. Así nosotros nos dijo a nosotros que vamos a tener. Estamos en el censo, en esta cuadra. O sea, por lo menos se estarían mudando hacia ahí o no. Y así dijo a nosotros, ojalá que cumple, ¿verdad? Porque hasta el año pasado donde toda su vivienda, después llega Navidad y no había nada todavía. No teníamos en la calle, todavía estábamos. ¿Tu nombre? Delia Pinto. Delia, bueno. Vamos a pasar ahora nuevamente a la parte de afuera. Vamos a mostrarles, ya para ir cerrando, la cantidad de casas que están en esta cuadra prácticamente. Estamos hablando de casi 100 metros de viviendas a lo largo de la avenida Artigas. Están construyendo ya sus viviendas y muchos están por terminarlas y poco a poco van ocupando los espacios públicos. Muy pocos baños también vimos de estas empresas que se dedican al tema de los baños públicos o móviles. Prácticamente vimos solamente uno, es lo que se puede observar y desde luego estarían ocupando otros espacios públicos teniendo en cuenta la cantidad de familias que están en las zonas ribereñas. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Sergio Armando Valdés, por esta información. Entonces insistimos en el pedido de ayuda de las familias afectadas por la crecida del río, que están ya apostados frente al Parque Caballero, están necesitando más baños portátiles, también maderas terciadas y chapas.